A mediados de 1882, el ejército chileno se hallaba desplegado en las montañas de los Andes, en el Perú profundo. Era la última etapa dentro de la Guerra del Pacífico, llamada Campaña de la Sierra en Chile o de la Breña en Perú, básicamente desde la ocupación chilena de Lima. En enero de 1881, las fuerzas peruanas que se resistían a aceptar el fin de la guerra y la cesión de Tarapacá organizaron una resistencia con soldados y guerrilleros indígenas en la zona de cordillera del Perú. Por ello, el líder peruano ordenó ataques a la guarnición chilenas de Pucará y Marcaval. Un tercer grupo a cargo del coronel Juan Gastó fue enviado hacia los desfiladeros de Apata, en plena sierra, pero al pasar por un poblado para descansar, los habitantes le informaron que en el pueblo de Concepción, cabe indicar, es Concepción en Perú, los chilenos le llaman La Concepción, pero en realidad es Concepción, había un destacamento chileno de solo 77 soldados aislados sin artillería ni caballería. Gastó comprendió que con sus tropas, más los guerrilleros indígenas capitaneados por Ambrosio Salazar, podían vencerlos fácilmente. De inmediato marcharon hacia el pueblo y apenas lo tuvieron a la vista, comenzaron a bajar a toda carrera desde las montañas. Mientras caminaba rumbo al cuartel, la casa parroquial ubicada a un costado de la iglesia en la plaza de armas del pueblo, Carrera Pinto recordó las palabras de un francés que iba en viaje hacia Lima y había pasado en la mañana por el lugar. Trabajaba en el interior y comunicó a Carrera que probablemente sería atacado en la tarde de ese día. Detalla Gonzalo Bulnes en su clásico libro Guerra del Pacífico. En rigor, no era la primera advertencia. En un telegrama que le hicieron llegar un día antes al jefe chileno le ordenaron prepararse frente a una posible arremetida de las fuerzas peruanas. El dato del francés lo confirmó. Por ello, el oficial mantenía a la tropa acuartelada con vigilancia permanente hacia las escarpadas montañas de la sierra. La tensión se sentía en el aire. El oficial apenas probó la comida, masticaba la inquietud. De pronto escuchó un estruendo, un alarido gutural, seco, fiero, que salía de una multitud. Los presentes se miraron, silentes, en sus rostros una mueca de terror. Carrera Pinto se levantó y salió a paso acelerado del lugar. Comprendió de inmediato lo que sucedía. Un ejército iba a atacar su guarnición. Ahora estaba claro, desde los cerros bajaban alrededor de 300 enardecidos soldados y 1500 campesinos e indígenas que portaban hondas y lanzas, según consta en el parte oficial posterior del coronel Estanislao del Canto. A ellos se enfrentaría Carrera solo con los 77 hombres que disponían. Se aventuraba un combate desigual y feroz. Apurado, Carrera Pinto distribuyó a su tropa. La cuarta compañía del regimiento Chacabuco en los cuatro costados de la plaza. No tenía más opción, debía mantener su puesto, mientras un grupo de enemigos corría por los callejones directo hacia ellos. Eran las 2:30 de la tarde del domingo 9 de julio de 1882. Esa mañana en el pueblo se había celebrado una procesión. Fue la última que vieron los soldados chilenos. Los 77 soldados de la cuarta compañía del Chacabuco comenzaron a resistir el ataque atrincherados en la plaza, con lo que pudieron: maderos, fierros, escombros, piedras. Armaron unas improvisadas barricadas, pero pronto se hizo evidente que su situación sería insostenible ante la abrumadora superioridad numérica del rival. Las bajas chilenas ya eran numerosas, así que cerca de las 6 de la tarde, Carrera Pinto ordenó el repliegue hacia el cuartel, el mencionado edificio parroquial. Desde el interior de la construcción, los chilenos siguieron defendiéndose como pudieron, utilizando sus fusiles y bayonetas. Sin embargo, no se imaginaban que lo peor estaba por venir. El comandante peruano Ambrosio Salazar, a cargo de las montoneras indígenas, ordenó incendiar con querosene el techo de la casa que hacía de base para los chilenos. Opté por esta medida para obligarlos a rendirse o salir de allí para batirse a cuerpo libre. No conseguí mi objetivo. Los enemigos no cesaron de dirigirnos sus proyectiles por las numerosas ventanas del edificio, cuenta el mismo Salazar en su parte oficial de la batalla. El combate siguió desarrollándose toda la noche y ocurrió otro hecho increíble. Junto con los soldados se encontraban dos mujeres chilenas que acompañaban a la tropa. Una de ellas estaba embarazada, según constata Gonzalo Bulnes, y dio a luz una criatura en medio de la masacre y la oscuridad profunda de la sierra peruana. Hacia la madrugada, el fragor del combate en Concepción seguía sin bajar, pero cada vez aumentaban los caídos en las maltrechas filas chilenas. Como aún había resistencia, hacia las 7 de la mañana del 10 de julio, los jefes peruanos optaron por una idea para definir la lucha cuanto antes:
hacer forados en las paredes del cuartel chileno con el fin de entrar en gran número y aniquilar ahí a los invasores. Una vez logrado esto, sencillamente se produjo una masacre. Se dice que cuando el enemigo entró al cuartel, la porfía y encarnizamiento de la defensa fue horrible, dando por resultado la muerte de toda la guarnición, sin que quisiesen rendirse por nada, a pesar que les gritaban que lo hicieran y que nada se les haría, indica en su parte oficial el comandante Pinto Agüero. En el parte de Ambrosio Salazar, el líder de los guerrilleros, el final es el mismo, pero con una salvedad: el capitán Carrera Pinto, subteniente Cruz y 9 soldados sacados de trinchera fueron fusilados en la plaza. Los subtenientes Pérez Canto y Montt sucumbieron en el fragor de la lucha dentro de aquella. Simplemente no quedó ningún chileno vivo. Incluso las 2 mujeres y el bebé recién nacidos también perecieron en el acto. Por eso no hubo testigos chilenos de la batalla y las relaciones posteriores se construyeron a través de testimonios recogidos en el lugar. La hazaña de los vencedores, sobre todo los sufridos indígenas, fue expresada de manera feroz con la mutilación, desmembramiento y decapitación de los cuerpos tirados de los soldados chilenos. De alguna forma se tomaban revancha por los abusos que habían tenido que pasar. Los cadáveres de todos los chilenos fueron despojados de sus ropas y mutilados por los indígenas, dejados botados sin orejas. Además, los aborígenes les dejaron el pecho abierto a los muertos como si fueran animales expuestos en el mercado. Carrera Pinto falleció junto a sus 3 oficiales, todos subtenientes jóvenes. Julio Montt Salamanca tenía 20 años, Arturo Pérez Canto 17 años y Luis Cruz Martínez 17. Ninguno era mayor de edad legalmente, pues la Constitución de 1833 establecía que eso se alcanzaba a los 21 años para hombres casados y a los 25 en el caso de los hombres solteros. Hacia las 11 de la mañana del 10 de julio, como parte de la avanzada de la tropa del coronel del Canto que se aproximaba al pueblo de Concepción, el subteniente Arturo Benavides Santos esperaba que saliera alguien de la 4ª compañía del Chacabuco a recibirlo. Sin embargo, se extrañó de que nadie llegara. Al aproximarse al terreno de la plaza, contempló el espectáculo horrible y macabro que ahí había sucedido. Un montón de cadáveres mutilados y desnudos, además de los escombros aún humeantes del cuartel debido al incendio. Benavides decidió no hacer nada y esperar al resto del contingente, con el coronel del Canto incluido. La batalla prácticamente concluyó cerca de las 9 de la mañana del lunes 10 de julio. Es decir, solo 2 horas antes de la llegada de la división completa del coronel del Canto camino a retirarse hacia Lima, con un día de retraso, debido al mencionado ataque de Cáceres en Marcavalle y Pucará. Del Canto quedó impactado cuando vio lo que había acontecido, aunque algo llamó su atención: vio flamear la bandera chilena del cuartel que ocupaba la compañía del Chacabuco. Se comprende la precipitación con que el enemigo debe haber emprendido la fuga, que no tuvo tiempo para apoderarse de la bandera que flameaba aún en la puerta del cuartel. Con los cuerpos aún tibios de los fallecidos, el comandante Pinto Agüero ordenó a los cirujanos del ejército extraer los corazones de los 4 oficiales, Carrera Pinto, Montt, Pérez Canto y Cruz Martínez, y guardarlos en un frasco con alcohol con el fin de conservarlos y tener un recuerdo de ellos. Presto los galenos cumplieron rápidamente con el encargo. Luego del Canto ordenó que trasladaran los cadáveres de sus compañeros a la iglesia contigua al cuartel. Cumplida esa tarea, mandó prenderle fuego para que las llamas de alguna forma les dieran el descanso a los restos mortales de los efectivos chilenos. Mientras observaba cómo las roñosas estructuras de la antiquísima iglesia iban quemándose de manera lenta e irreversible, el coronel chileno, aún sorprendido y enrabiado por el resultado de la matanza que había presenciado, decidió que no iba a dejar que las cosas quedaran simplemente así. A modo de castigo, ordenó que sus hombres incendiaran completamente el poblado de Concepción. Posteriormente, el pueblo volvió lentamente a reconstruirse, incluida la iglesia, aunque con modificaciones. La iglesia original tenía solo una torre de campanario, pero en muchos cuadros posteriores la pintan con 2. Esto se debe a que la iglesia actual, que fue construida sobre la antigua, tiene 2 torres.